¿Qué es la nómina? La nómina es un documento que indica la cantidad de dinero que una empresa le paga a cada trabajador. Por ley, este documento debe emitirse como comprobante de pago para certificar que una organización ha cumplido con la remuneración de sus empleados. Pero, ¿cuáles son las principales percepciones de previsión social? Para empezar, tenemos los vales de despensa, los cuales son cupones físicos o virtuales que el empleador entrega al trabajador como forma de pago y puede ser incluido en el salario en especie. El fondo de ahorro. Este se conforma con un depósito en dinero semanal, quincenal o mensual, tanto del empleado como de la empresa. Alimentación y habitación. Esta percepción cuenta como previsión social siempre y cuando se entregue en forma onerosa a los trabajadores, es decir, cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo. También podemos encontrar los subsidios por incapacidad, las becas educativas para los trabajadores o sus hijos, las guarderías infantiles y los gastos funerarios. Por otra parte, las percepciones de previsión social son todas las erogancias efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores tendientes a su superación física, social, emocional o cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y en la de sus familias. Esto es estipulado por la LISR, que es la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuál es la estructura de la nómina? El formato estándar de una nómina está regulado por la legislación vigente, en la que está marcada una estructura y un contenido mínimo que debe ser respetado en todo momento. Este contenido mínimo de la nómina debe incluir los datos identificativos de la empresa, como lo es la dirección del centro de trabajo y código de cuenta de cotización en el que está el trabajador incluido, los datos básicos del trabajador, que es su identificación, su número de seguridad social, la antigüedad de la empresa, grupo profesional y su grupo de cotización. También debe de mencionar el periodo de liquidación al que corresponde dicha nómina. Además, se debe de colocar las percepciones salariales y extrasalariales que componen la retribución bruta del trabajador, así como las deducciones que se aplican sobre el salario bruto. También se debe de hacer mención de líquido a percibir y se debe de detallar las bases de cotización de la nómina. Finalmente, se debe de colocar el lugar de emisión, firma y sello por la empresa y el trabajador. ¿Qué son las percepciones de nómina? Las percepciones son los ingresos que el colaborador recibe por el trabajo realizado en cierto periodo. Estas se dividen en 4, entre las cuales se encuentran las percepciones obligatorias, de previsión social, por desempeño y percepciones adicionales. Las percepciones obligatorias son aquellas que establece la ley laboral. Entre estas se encuentran las siguientes: el salario, que es la retribución que debe pagar el empleador al trabajador por su labor; el aguinaldo, que es una prestación de ley que debe figurar obligatoriamente en la nómina. Se trata del derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del día 20 de diciembre y que es equivalente a 15 días de salario. Las vacaciones. Estos son días que el empleado puede tomarse para descansar con goce de salario de acuerdo a su antigüedad. La prima vacacional. La vacacional debe de ser un 25% adicional al salario que le corresponde al empleado durante el periodo vacacional. La participación de los trabajadores en las utilidades. Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas de acuerdo con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Por otro lado, tenemos las percepciones de desempeño. Estas percepciones se tornan obligatorias cuando el desempeño y labor de los trabajadores las causan. Dentro de estas se encuentran las horas extras, las cuales en el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo establece que la jornada laboral se puede prolongar por circunstancias extraordinarias, pero no se debe de exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Cada una de estas se pagan al doble. También menciona los descansos trabajados. Básicamente, esta percepción se basa en que si un trabajador trabaja en su día de descanso, se le debe de retribuir por esto al doble. También menciona los días festivos, que al igual que en los descansos trabajados, se debe de recibir un salario doble. Y finalmente la prima dominical, que es cuando el colaborador trabaja los días domingo, se debe de recibir una prima adicional del 25% sobre el salario de esa jornada. Finalmente tenemos las percepciones adicionales, las cuales no están contempladas en la ley laboral y quedan a criterio de cada empleador ofrecerlas e incluirlas en la nómina. Estas pueden ser
los bonos. Aquí se incluyen desde los bonos de productividad hasta las gratificaciones por puntualidad o cualquier otro tipo de incentivos que se le desee dar a los trabajadores. Las comisiones, que son otra manera de incentivos generalmente asociadas a las ventas que genera el trabajador. Esto suele implicar que el colaborador recibe una prima o porcentaje sobre el valor del producto vendido. Y finalmente los pagos en especie. Además de los vales de despensa, hay otros pagos en especie que también pueden entregarse e incluir en la nómina. Por ejemplo, el pago por ciertos servicios o la entrega de determinados productos. Existen otras dos percepciones de nómina que también son importantes. Estas son el subsidio para el empleado, mismo que es un apoyo que se estableció en México para los trabajadores que tienen menos ingresos. Con el subsidio, los trabajadores con ingresos menores a 7,382 pesos mensuales reciben un apoyo de carácter fiscal para poder pagar menos impuestos sobre la renta, es decir, el ISR, y el salario diario, el cual corresponde al monto diario que recibe un empleado según sea el sueldo mensual pactado entre el empleado y el empleador a inicios de su relación laboral. Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue creado para incentivar y beneficiar a los trabajadores del país con la oportunidad de obtener y mejorar su patrimonio. Con un crédito Infonavit, el trabajador puede adquirir una vivienda, siempre y cuando ésta se encuentre en su rango de crédito. Al poder disponer de un crédito Infonavit, el trabajador podrá comprar una vivienda nueva o usada, además de poder remodelar o hacer renovaciones en un hogar ya existente con préstamos que van desde los 4,000 hasta los 43,800 pesos, dependiendo del salario del trabajador. No todos los empleados tienen esta deducción. De forma bimestral, en la cuota obrero-patronal, el patrón está obligado a aportar el 5% del salario base de cotización del trabajador y destinarlo a su Infonavit. Sin embargo, esto no genera deducción alguna para el empleado. Para solicitar un crédito Infonavit, el trabajador debe cumplir con ciertos requisitos como son: 1. Relación laboral vigente. Esto quiere decir que debe ser un empleo formal. 2. 116 puntos en Infonavit. Los 116 puntos en Infonavit se logran tras una suma de salario integrado, antigüedad laboral y ahorro en la subcuenta de vivienda. Ese es el 5% en el que el patrón ha ido aportando. Cuando el trabajador obtiene un crédito, el Infonavit enviará una notificación con los datos necesarios al patrón, llamada aviso para retención de descuentos. Cuando se reciba, deberá efectuarse la deducción de nómina al empleado a partir del día siguiente. El patrón es responsable del pago de este crédito mediante las deducciones de nómina. Hay que conocer el estatus en Infonavit de todos los trabajadores, ya que si un empleado se une a la empresa con un crédito existente pero no se le retiene las amortizaciones, el patrón deberá pagar esta diferencia. Para realizar las deducciones de nómina hay que saber que existen 3 tipos de amortización del pago. Número 1. El porcentaje de descuento aplicable al salario base de cotización. Al momento de obtener el crédito, un porcentaje apropiado es calculado con base en el salario del trabajador. Entre más alto sea el salario, mayor es el descuento. La forma para calcular el porcentaje de descuento aplicable en el salario base de cotización es el salario base de cotización por el porcentaje a descontar por los días cotizados en el bimestre, más seguro de daños a la vivienda. Esto es igual a la deducción bimestral. Número 2. Cuota fija monetaria en pesos. Otra opción es obtener una cuota fija mensual y realizar el cobro con base a esta cifra. Esta se calcula como cuota fija por 2 sobre días del bimestre por los días del bimestre cotizados más seguro de daños a la vivienda. Esto es igual a la deducción bimestral. Por último,
el Infonavit requiere de estos pagos de manera bimestral y tiene fechas distintas por cada bimestre en el año. El SAR o Sistema de Ahorro para el Retiro es una remuneración adicional o prestación complementaria del sistema de pensiones mexicano. La misma está establecida en la Ley del Seguro Social. El SAR es un fondo de ahorro que tienen los trabajadores, el cual no influye en el pago del salario mismo. Este sistema entró en vigencia el 1 de mayo de 1992. El SAR, a pesar de que no es una pensión, es una prestación complementaria para los trabajadores. Esta prestación es fondo de ahorro a largo plazo y el trabajador podrá gozar de los beneficios únicamente cuando se cumpla una de las 4 situaciones por las cuales se cobra una pensión: el SAR y las AFORES. El objetivo primordial del SAR es promover y garantizar un mecanismo de ahorro a largo plazo para el trabajador y que ésta, a la hora de dejar de trabajar, ya sea por su retiro por incapacidad, desempleo o muerte, el mismo posee una base financiera firme. Al ser una remuneración extra para los trabajadores, son entonces las secretarias, las empresas y las entidades federativas quienes aportan al SAR. Estas aportaciones que tienen los patrones son obligatorias. Estas cuotas se depositan a las instituciones de crédito en cuentas individuales a favor de los trabajadores. Se realizan 2 tipos de aportaciones. En primer lugar, se aporta el 5% del sueldo básico de cotización del trabajo a la subcuenta del Fondo de Vivienda. En segundo lugar, se aporta un 2% más para integrar su subcuenta de ahorro para el retiro. Las AFORES, mejor dicho, administradora de fondos para el retiro, sirven para administrar e invertir el dinero que el gobierno, la empresa donde trabajas y tú resguarden en tu cuenta individual para que puedas usarlo en tu retiro u otro objetivo financiero que tengas. Estas situaciones son pensión por vejez, pensión por cesantía en edad avanzada, pensión por muerte prematura. En este caso, un beneficiario pasa a cobrar pensión del difunto. Y por último, pensión por accidentes y enfermedades que conducen a la invalidez. Es muy importante hacer aportaciones en tu Afore, ya que en la actualidad la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, estima que en un futuro los trabajadores recibirán una pensión de 2,000 pesos mensuales. Por eso se recomienda realizar aportaciones voluntarias para crecer tu ahorro y tener un retiro ideal. Desde el momento en que empezaste a cotizar ante el IMSS, tienes una cuenta individual a tu nombre, pero debes ubicar en qué Afore está y registrar tus datos formalmente para que puedas acceder a todos sus beneficios. Es muy importante registrarte ante una Afore, porque así solo puedes conocer tu estado de cuenta, ver los rendimientos que tiene tu dinero que obtiene cada día y ahorrar con las aportaciones voluntarias. Su función principal es administrar e invertir tu ahorro para el retiro, pero también puedes aprovecharla para lograr otras metas al hacer aportaciones voluntarias, también conocidas como ahorro voluntario. Cuando no haces tu registro formalmente, la CONSAR cambia tu ahorro de Afore cada 2 años de manera aleatoria. Esto lo hace con el objetivo de que tu dinero se siga administrando y generando rendimientos. Es muy fácil confundir el SAR con las AFORES, pero son 2 entidades diferentes. El SAR, como ya lo mencionamos, es el fondo donde se encuentra tu dinero y las AFORES son las empresas encargadas de administrar este monto. Es muy importante que entiendas qué es el SAR y qué son las AFORES, porque hubo un tiempo en el que solo existía el primero, mejor conocido como el SAR 92. El SAR 92 era aquel sistema que estuvo vigente entre mayo de 1992 y junio de 1997. En este tiempo todavía no existían las AFORES, entonces las empresas depositaban el dinero
para que el retiro de sus trabajadores en el banco de su selección. Además, al registrarte en un Afore, proteges a tu familia. Al darlos de alta como beneficiarios, ellos pueden hacer uso de tu ahorro en caso de que llegues a faltar. La garantía que toman las empresas es descontar un porcentaje en la paga con el fin de que se cubra la deuda. Respecto a este tema, la Ley Federal del Trabajo menciona en su artículo 110, fracción 1, que el pago de deuda contraída con el patrón por el anticipo de salarios y el descuento será el que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30%. También menciona que la cantidad a retener en la nómina no podrá ser mayor a un mes de salario. Siempre es recomendable realizar operaciones de forma clara y con documentos firmados por ambas partes, en donde se establezca el monto a descontar, el periodo y con ello se tenga una claridad tanto de lo que se está pidiendo como de lo que se está recibiendo. Es importante considerar que el préstamo debe ser cubierto en su totalidad. Solicitar un préstamo es algo común y muchas veces necesario. El préstamo es recibir por adelantado la cantidad equivalente al sueldo que tiene un trabajador. Puede ser un préstamo por una o varias veces del sueldo semanal, quincenal o mensual, dependiendo la forma en que se pague. Un préstamo se vuelve relativamente fácil de pagar y fácil de conseguir, ya que el aval es el salario del trabajador, además de que el ser descontado de una forma automática permite que no haya algún espacio para retrasos con el pago. En caso de no tener la garantía de que se regresará el dinero, las empresas o bancos que otorguen el préstamo pueden optar por no hacerlo. El ISPT, o mejor conocido como Impuesto sobre el Producto del Trabajo, se debe descontar a todos los trabajadores para evitar multas. Sin embargo, existen excepciones y los empleados no deben de pagar los impuestos que son los que cobren el salario mínimo de menos de 9 horas extras semanales y los que perciban un aguinaldo menor a 30 veces el salario mínimo. Deducciones son los gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. ISSSTE te proporciona 21 prestaciones, servicios y seguros. Atiende a los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares derechohabientes. Algunas de las cosas que brinda son atención médica preventiva, seguro contra riesgo de trabajo, seguro de retiro, prestaciones personales, programas educativos y servicios funerarios. Cuotas sindicales son las aportaciones que hacen los trabajadores pertenecientes a un sindicato. Las hace la misma empresa. También son consideradas como deducciones de un salario. La cuota a deducir se trata de una cantidad monetaria fija que un sindicato establezca. IMSS. Para los trabajadores se brinda atención médica, ahorro para el retiro, guardería para el cuidado de sus hijos, prestaciones sociales, pensión en caso de invalidez o fallecimiento. Para los patrones se brinda atención médica, ahorro para el retiro, pensiones y prestaciones económicas. La elaboración de nómina de pago es un documento con validez legal donde se presenta el salario que reciba el trabajador de una empresa. En este se detalla la cantidad que se le será pagada, además de algunas deducciones que serán destinadas a cumplir con sus obligaciones fiscales y ante la seguridad social. Existen diferentes tipos de nómina en una empresa. Estas varían según la periodicidad en que se entreguen, dependiendo del contrato o tipo de trabajo que se desempeñe. La nómina puede recibirse en estos formatos, sea semanal, que es cada 7 días, catorcenal, cada 14 días, quincenal, cada 15 días y mensual,
cada 23 a 31 días. ¿Qué es un finiquito? Es toda rescisión de un contrato que debe darse un pago del empleador al empleado, sin importar si es de base o de confianza, e incluso si se trata de un despido y no de una renuncia, sigue siendo un finiquito. Para calcular el finiquito debe tomarse en cuenta los trabajos después de su última paga, junto el monto proporcional por el aguinaldo y la prima vacacional de este año, así como los días vacacionales que no se gozaron y lo correspondiente al PTU, reparto de unidades. Me parece que esos son los temas que me tocaron a mí enviarte. Entonces aquí te los mando. Y una disculpa por el tiempo.